Hoy vamos a viajar al mundo persa para conocer las raíces del maniqueísmo, la religión de Mani, aquella que sedujo al propio San Agustín, padre de la Iglesia Católica, y que afirmaba esta religión que era capaz de dar respuestas desde la razón a todos los interrogantes de la existencia. El maniqueísmo es la religión de Mani, pero ¿quién fue en realidad Mani? Mani, o Manes, como también se le llama en otros textos, vivió durante el siglo III después de Cristo, entre los años más o menos 227-274. Nació en el actual Irán, perteneciente en aquella época al imperio persa sasánida. Posiblemente Mani no es su nombre, sino que es un título que significaría algo así como el ilustre, como una persona ilustre, y perteneció a la aristocracia, ya que su madre estaba emparentada con la familia real. Por ello Manes pues, se codeó con los reyes de la corte persa, a los que influyó notablemente para que estos adoptaran su religión y expandieran su culto en un principio, como por ejemplo Hormuz I. Su padre era un hombre de fuertes creencias religiosas, posiblemente mandeo, y fue determinante para la formación religiosa de Manes. Manes o Mani recibió su primera revelación divina a los 12 años por parte del ángel El Taún, que le aconsejó alejarse de los mandeos y que viviera en castidad, pero que todavía no se proclamara ante el pueblo. Su vida pública empezó después, en el 242, cuando declaró en Babilonia su evangelio y dijo lo que le había sido revelado. No tuvo al principio una buena acogida y tuvo que emigrar a lugares como la India o Turquestán, donde empezó a fundar sus primeras comunidades. Cuando Bahram I llegó al trono de Persia en el 272, que no era partidario de sus enseñanzas, condenó a Mani, con el apoyo de los magos que pertenecían a la religión de Zoroastro, a ser crucificado. Fue crucificado posiblemente en el 276 y su cadáver fue desollado y su piel disecada se colgó en las puertas de la ciudad para avisar a futuros creyentes de esta doctrina, ¿no? Esa crudeza de su muerte, lejos de disuadir también su ideología, fue el detonante de la expansión de sus creencias y una motivación para que sus fieles seguidores siguieran expandiendo la doctrina. El maniqueísmo entonces se expandió desde Persia, desde su Persia natal, a sitios como el Imperio Romano, África, Egipto, China, la actual Francia, el Tíbet, Turquía o incluso también en España. El maniqueísmo se fusionó e influyó en las grandes religiones y en sus sectas, y parece ser que en torno al siglo XVII desaparece, ¿no? Aunque hay autores que dicen que incluso todavía pervive con ciertas transformaciones, ¿no? En ciertas variantes podemos encontrar algunos restos de esta religión. Pero ¿cómo funda Mani su religión? ¿Cuál es su doctrina? Mani o Manes funda su religión haciendo una síntesis de todos los sistemas religiosos conocidos hasta ese entonces: el dualismo de Zoroastro, el folclore babilónico, los principios éticos budistas y algunos elementos del cristianismo y del judaísmo. La doctrina del maniqueísmo parte del gnosticismo, es decir, de que la salvación se obtiene a través del conocimiento, a través de la razón, porque conocemos algo. Para los maniqueos, sus creencias son siempre desde la razón, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, que se basa más en la fe o en las verdades que le han sido reveladas. Los maniqueos afirman que podían explicar todos los grandes misterios del mundo, el origen, la composición o incluso el propio futuro
del universo. Para entender el maniqueísmo hay dos conceptos claves: el bien y el concepto del mal, que como ahora veremos estarán siempre en pugna. Antes de la existencia del cielo y de la tierra existían únicamente estos dos principios en el mundo, ¿no? en el universo, pero no un universo físico. El bien, al que podemos identificar con Dios, habita en el reino de la luz y se consideraba al tiempo a la luz, a la fuerza y a la bondad como manifestaciones esenciales de este primer ser, que sería el bien y que sería el Dios, ¿no? O Dios. Opuesto al bien estaría el mal, con su príncipe de la oscuridad, que estaría debajo del reino de la luz, es decir, la oscuridad debajo de la luz. A este príncipe de la oscuridad no llega a llamársele Dios. Su reino contiene los siguientes atributos: aliento pestilente, viento abrasador, oscuridad, niebla y fuego consumidor. En este reino nos encontramos también pozos de veneno, columnas de humo y fétidos pantanos y columnas de fuego, una especie de infierno. Esta división del mundo podría haber estado eternamente en paz, pero el príncipe de la oscuridad trató de invadir el reino de arriba, el de la luz, el del bien, ¿no? Saltó y trató de invadirlo. Para defender el reino del bien y expulsar a este príncipe de la oscuridad, el Dios del bien creó a la madre de la vida y de la madre de la vida creó al primer hombre, creando así una primera Trinidad, ¿no? Tres seres ahora en el reino de la luz. El primer hombre será enviado a luchar contra el príncipe de la oscuridad, pero pierde. Luego parece que Dios crea una segunda Trinidad para rescatar a ese primer hombre que está en el reino de la oscuridad. Posteriormente habrá una tercera Trinidad que creará el mundo tal y como lo conocemos. En ese mundo el hombre es ya tal y como es, como nosotros, y es creado por una mujer perteneciente al mundo de la luz y un diablo que pertenece a las tinieblas y que aprisiona al ser humano en ciertos gérmenes del mal, que van a ser luego combatidos por Abraham y Jesucristo. Los dos humanos engendrados son Adán y Eva, o se relaciona con nuestro Adán y con nuestra Eva bíblica. Esto en sí es solamente una síntesis, una especie de resumen de su teología, porque necesitaríamos muchas horas para entrar en detalle de todo lo que es el corpus maniqueo, en muchos casos muy confuso y muy ambiguo. ¿Cuál era entonces el fin del maniqueísmo? Bueno, el objeto último de toda vida maniquea era liberar la luz, sustancia, de la contaminación de la materia, es decir, separar el bien del mal. Los maniqueos se dividían en dos tipos: los elegidos o electos y los oyentes, ¿no? Los que escuchaban a los electos. Los elegidos debían llevar una vida muy estricta, no podían tener propiedades, no podían comer carne, ni tampoco podían beber vino. Por supuesto, las relaciones sexuales estaban totalmente prohibidas, siendo incluso enemigos del matrimonio, porque el matrimonio significaba seguir perpetuando la especie, teniendo hijos y aprisionando la luz en la materia. Estos electos estaban también jerarquizados, existiendo una especie de sumo sacerdote en la cúspide que por designio de Mani debería haber residido en Babilonia, pero tampoco tenemos mucha información de quién era en cada momento este pontífice por relacionarlos con el cristianismo. Por otra parte estaban los oyentes, que aceptaban el mensaje de Mani como verdad, pero por su debilidad humana eran incapaces de llevar a cabo estas prácticas tan severas que hacían los electos. Estos tenían, no obstante, que cumplir dos preceptos: la oración 4 veces al día, similar a los actuales mahometanos, y ayunar también por lo menos el primer día de la semana. Dado que había muy pocos perfectos o electos y casi todos eran oyentes, parece que estos oyentes mantenían a los electos, rindiéndole incluso homenajes de rodillas y pidiendo constantemente su bendición
y asesoramiento. La religión de Manes tenía también 10 mandamientos. 1. Prohibición de la idolatría, prohibición de la mentira, de la avaricia, prohibición del asesinato, prohibición de la fornicación, del robo, de la seducción para engañar, de la magia, de la hipocresía o de la indiferencia religiosa, ¿no? Muy parecidos a los del resto de religiones. Su celebración fundamental es el Bema, que conmemora la muerte, el día de la muerte de Mani. También tuvieron otros rituales como el bautizo y la Eucaristía. También había un ritual cuando uno se convertía en electo, que se llamaba un ritual de la consolación. ¿Alguna cosa más interesante? Pues sí. ¿Qué había para el maniqueísmo después de la muerte? Después de la muerte, Mani expone un estado triple para el hombre. Primero, los perfectos, luego los oyentes y luego los pecadores, ¿no? Los que no eran maniqueos. Las almas de los perfectos eran recibidas después de la muerte por Jesucristo y eran convertidas en deidades menores. El destino de los oyentes es el mismo que el de los perfectos o de los electos, pero tienen no obstante que pasar durante un tiempo por una fase de purgatorio, ¿no? Hay un purgatorio. Los pecadores, que son los que no han seguido a Mani, vagarán en tormento hasta el fin del mundo, cuando serán arrojados al infierno en cuerpo y en alma. Para que el reino de la luz triunfara sobre el reino de las tinieblas, todos los elegidos y oyentes debían alcanzar el reino de la luz. Es decir, se pretende volver al estado original antes de que el príncipe de la oscuridad asaltara el reino de la luz.